23 de septiembre de 2009. Asamblea General de las Naciones Unidas, Nueva York. El salón más vigilado y más simbólico del planeta está lleno. Jefes de Estado, primeros ministros, delegados de casi todos los países del mundo observan cómo un hombre vestido con una túnica africana avanza lentamente hacia el podio. Lleva una carpeta amarillenta y un discurso que no solo romperá protocolos, cambiará el destino de su país y sellará su propia muerte. Ese día, frente a cámaras que transmitían a millones de personas, Muammar Gaddafi pronunció uno de los discursos más largos, más caóticos y más peligrosos en la historia de la ONU. Pero lo que muchos no entendieron en ese momento fue lo siguiente. No estaban viendo a un dictador desvariando. Estaban viendo a un hombre que acababa de declararle la guerra al sistema político y financiero que gobierna al mundo desde las sombras. Y ese acto, esa rebeldía pública y sin filtros, sería el inicio del fin. Porque si alguna vez te has preguntado cómo un solo discurso puede derribar a un líder que gobernó durante 42 años, quédate aquí. Lo que estás a punto de descubrir no solo desafía la narrativa oficial, sino que va a cambiar completamente tu forma de entender la geopolítica moderna. Gaddafi no cayó por casualidad, ni por una revolución espontánea, ni por el simple rechazo de su pueblo. Su caída fue el resultado de haber revelado demasiadas verdades en el escenario donde menos debía hacerlo, la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ahí, frente a todos, denunció crímenes, expuso fraudes, exigió compensaciones y anunció una visión que, de materializarse, habría desmantelado la arquitectura de poder que Occidente ha usado durante décadas para controlar a África. Ese día, sin saberlo o tal vez sabiéndolo, firmó su sentencia. Pero para entender por qué ese discurso fue tan explosivo, hay que retroceder. Volvemos a 1969. Libia no era el país que conocemos hoy. Era un reino pobre, atrasado y subordinado a intereses extranjeros, hasta que un joven oficial de apenas 27 años, desconocido para el mundo, lideró un golpe de Estado que derrocó al rey Idris. Su nombre era Muammar Gaddafi, y a diferencia de otros líderes militares africanos, él no buscaba convertirse en un dictador convencional. Tenía una obsesión: construir una nación verdaderamente independiente, rica y soberana. Y en los primeros años lo logró. Bajo su gobierno, Libia experimentó un salto social y económico sin precedentes. Pasó de ser una monarquía dependiente a convertirse en uno de los países con mayor calidad de vida de África. Educación gratuita, salud gratuita, vivienda subsidiada, matrimonios financiados por el Estado, el mayor proyecto de irrigación del mundo, el acuífero subterráneo más grande jamás construido, llevando agua fresca al desierto. En 2010, Libia tenía el índice de desarrollo humano más alto del continente. Y lo que más irritaba a Occidente: cero deuda externa, ninguna. Libia no le debía un solo dólar al FMI, ni al Banco Mundial, ni a ningún acreedor europeo. Era un país rico, financiado por su propio petróleo y, sobre todo, independiente del sistema financiero internacional. Eso, en sí mismo, ya era una amenaza. Pero Gaddafi quería más, mucho más. Su proyecto no se limitaba a Libia. Quería liberar a todo el continente africano del control occidental. Su visión era audaz: crear los Estados Unidos de África, una unión continental con una sola moneda, un solo ejército y un sistema financiero autónomo. Y aquí es donde aparece el punto más peligroso de su visión. Quería reemplazar el dólar y el euro en África por una moneda continental respaldada en oro, el dinar dorado africano. Si eso ocurría, África ya no necesitaría los préstamos del FMI ni los mecanismos de control financiero que Europa utilizaba para someter a sus antiguas colonias. El petróleo africano podría venderse en oro. Los recursos africanos ya no se intercambiarían en dólares, y el orden económico mundial sufriría un daño irreparable. Y si a eso le sumamos que Libia tenía 143 toneladas de oro, más de 110.000 millones de dólares en reservas internacionales y algunos de los mejores yacimientos petroleros del mundo, la ecuación era simple. Gaddafi tenía la visión, los recursos y la influencia para hacer de su sueño una realidad. Para Occidente, eso no era solo un problema, era un peligro existencial. Y entonces llegó septiembre de 2009, crisis financiera global.
Estados Unidos tambaleando, Europa al borde del colapso, y en medio de ese escenario, Gaddafi, sin filtros, sin miedo, sin diplomacia, sube al podio de la ONU. Lo que está a punto de hacer no es un discurso, es una declaración de ruptura. Desde el primer minuto desafía el protocolo occidental, cuestiona la legitimidad de la ONU, levanta la Carta de las Naciones Unidas y rompe una copia frente a las cámaras. Denuncia que el Consejo de Seguridad es un instrumento colonial disfrazado. Enumera una por una las guerras que Occidente ha provocado: Corea, Vietnam, Irak, Afganistán. Habla como si estuviera dictando sentencia ante un tribunal global, y los acusados fuesen Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Y en medio de esa tensión, aprovecho para decirte algo. Si te interesa entender la historia real detrás de los acontecimientos que han moldeado África y el mundo, suscríbete ahora al canal. Aquí siempre vamos a contarte lo que otros prefieren ocultar. Porque lo más peligroso no fueron sus críticas, fue lo que vino después. Propuso que África debía tener un asiento permanente en el Consejo de Seguridad. Exigió compensaciones por siglos de saqueo colonial. Y aunque no lo dijo explícitamente en ese momento, el mensaje era claro. África se estaba preparando para liberarse económicamente, y él estaba liderando la revolución. Ese día, la ONU tembló, pero las consecuencias no serían inmediatas. Serían silenciosas, invisibles y mortales. El discurso de Gaddafi no fue solo una crítica, fue una exposición cruda del funcionamiento real del sistema internacional. Mientras los delegados occidentales se movían inquietos en sus asientos, mientras algunos miraban al suelo, otros al reloj, y unos cuantos intentaban disimular su incomodidad con sonrisas tensas, el líder libio estaba haciendo algo que muy pocos se atrevían: decir en voz alta lo que la mayoría sabe, pero casi nadie declara en público: que el orden internacional no es neutral, que la ONU no es un árbitro imparcial, y que las reglas que rigen el mundo no fueron diseñadas para beneficiar a todos los países, sino para preservar el poder de unos cuantos. Y ese fue el primer error imperdonable a ojos de Occidente: romper el guión. El segundo error sería mucho más grave, porque Gaddafi, después de su golpe en la ONU, no se retiró a Libia para guardar silencio. No, doblaría la apuesta, intensificaría sus planes para unificar África económica y políticamente. Y ahí comenzó la larga cadena de decisiones que convertirían aquel discurso en la chispa que encendió su caída. Para entender el impacto, debemos mirar por dentro a la Libia que Gaddafi estaba construyendo en 2009. Un país que, pese a sus contradicciones y autoritarismo, había logrado lo que pocos en África podían siquiera imaginar. La educación, desde primaria hasta universidad, era completamente gratuita. La salud, igual. La electricidad estaba subsidiada. Los recién casados recibían apoyo económico del gobierno para iniciar una familia. Si un ciudadano libio no encontraba vivienda, el Estado estaba obligado a proporcionarle una. Y bajo el desierto del Sahara, Gaddafi había financiado el proyecto del Gran Río Artificial, uno de los sistemas de irrigación más gigantescos en la historia del planeta. Mientras otros países africanos dependían de préstamos internacionales, Libia estaba financiando, sola, un proyecto comparable a los grandes ríos del mundo. Pero era en el ámbito geopolítico donde Gaddafi se volvió un problema real para los intereses occidentales. Desde los años 80, había comenzado a financiar proyectos panafricanistas, ayudó a movimientos de liberación en Sudáfrica, financió el Congreso Nacional Africano, cuando Occidente aún llamaba terrorista a Nelson Mandela, contribuyó a la independencia de Namibia, apoyó movimientos en Uganda, Zimbabue, Ghana y Chad. Su dinero fluía a pesar de las sanciones, a pesar de los embargos, a pesar de las amenazas. Para muchos líderes africanos era un aliado, para las potencias un enemigo. Y entonces, hacia 2007, Gaddafi empezó a hablar cada vez más fuerte de la necesidad de crear instituciones africanas independientes. Un Banco Central africano, un Fondo Monetario africano, un banco de inversiones africano y una moneda continental respaldada en oro, el dinar africano. Para muchos africanos, estas ideas eran revolucionarias. Para Occidente, eran una declaración directa de guerra al dólar, al euro y al franco CFA. Porque el franco CFA, pese a ser usado por 14 países africanos,
no es una moneda africana. Es una moneda controlada por el Tesoro francés. Francia decide cuánto vale, dónde se imprime, quién lo usa y bajo qué condiciones. Una herramienta perfecta de neocolonialismo. Si el dinar dorado se convertía en la moneda de referencia para comprar petróleo africano, Francia perdería el control sobre gran parte de su influencia en África. Estados Unidos perdería el monopolio del petrodólar. Europa perdería acceso privilegiado a recursos estratégicos. Ese fue el punto en el que Gaddafi pasó de problemático a intolerable. Y ahí es cuando entramos de lleno en el impacto de su discurso de 2009. Gaddafi no solo denunció la estructura de la ONU, llamó abiertamente a desmantelar los cimientos del sistema que mantenía a África bajo control, exigió compensaciones históricas, cuestionó la legitimidad de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Y mientras hablaba, mientras su discurso se prolongaba durante 90 minutos, las delegaciones occidentales tomaban nota, no de lo que decía, sino de lo que significaba. A partir de ese día comenzaron movimientos silenciosos. Según revelaciones posteriores de Wikileaks, diplomáticos de Estados Unidos y Europa discutieron internamente la amenaza que representaba la política monetaria que Libia estaba impulsando. Documentos filtrados años después demostrarían que Francia estaba particularmente preocupada por las reservas de oro y plata acumuladas por Gaddafi, destinadas específicamente a respaldar el dinar africano. Y no es difícil entender por qué. Una moneda africana respaldada en oro destruiría la influencia del franco CFA y reduciría el poder de Francia en la región. Pero mientras todo esto ocurría entre bastidores, en Libia el clima social empezaba a tensarse. Gaddafi llevaba 42 años en el poder. Aunque había transformado la economía libia, también había reprimido opositores, eliminado rivales políticos y concentrado poder en su círculo cercano. Las contradicciones del régimen comenzaban a ser cada vez más visibles, y esas grietas serían explotadas magistralmente cuando la llamada Primavera Árabe estalló en 2011. Las primeras protestas en Libia no fueron masivas, tampoco fueron espontáneas. De hecho, según informes de inteligencia posteriores, grupos armados ya estaban organizados antes de que las manifestaciones comenzaran, lo que en otros países de la región consistió en protestas ciudadanas. En Libia, rápidamente se convirtió en un levantamiento armado. Y Occidente, bajo el pretexto de proteger civiles, encontró la excusa perfecta para intervenir militarmente. Porque aquí está la pregunta clave que rara vez se hace. ¿Por qué la Primavera Árabe tumbó gobiernos en Egipto y Túnez sin intervención militar, pero en Libia se desató una guerra liderada por la OTAN? La respuesta emerge al conectar las piezas. Libia no era solo un país incómodo, era una amenaza estratégica. Tenía reservas gigantescas, jugaba con una moneda que podía destruir el monopolio del dólar, tenía proyectos panafricanos que podían liberarse del control de Europa, y tenía un líder que había decidido denunciar públicamente ese sistema en el lugar equivocado, la ONU. Y si estás siguiendo esta historia con la misma intensidad con la que la estamos contando, te invito a suscribirte ahora al canal. Aquí revelamos el contexto que está detrás de los titulares, la parte que nunca aparece en los libros de historia. Mientras el mundo veía imágenes del caos en Libia en 2011, muy pocos sabían lo que realmente se estaba moviendo detrás de escena. Y lo peor aún estaba por llegar. Mientras los titulares internacionales repetían que Libia estaba al borde de una guerra civil, lo que realmente ocurría era una operación silenciosa, meticulosa y extremadamente coordinada. Para muchos países occidentales, la caída de Gaddafi no era solo una posibilidad, era un objetivo que había tomado forma exactamente en el momento en que rompió la Carta de la ONU frente a millones de personas, cuando declaró que África ya no jugaría bajo las reglas impuestas por las potencias y cuando insinuó, con claridad peligrosa, que la era del dólar como arma de control global tenía sus días contados. El discurso había encendido alarmas en capitales occidentales y ahora, 2 años después, la oportunidad perfecta para eliminar al líder libio finalmente había llegado. El estallido de la Primavera Árabe en 2011 fue presentado como un fenómeno espontáneo, un despertar popular contra décadas de autoritarismo. Pero en Libia, algo fue distinto desde el primer día. Las imágenes que llegaron al mundo
No mostraban solo protestas con pancartas y cantos, como ocurrió en Egipto o Túnez. No. En Libia, en apenas horas, aparecieron grupos armados con rifles automáticos, lanzacohetes y vehículos militares capturados. Todo demasiado organizado, demasiado rápido, demasiado coordinado para ser un levantamiento improvisado. Y de inmediato surgió la narrativa perfecta. Gaddafi está masacrando a su pueblo. Una frase poderosa, pero increíblemente conveniente. Una frase que justificaría la intervención militar más agresiva en la historia reciente de África. Lo que siguió fue una campaña sin precedentes. La OTAN, bajo la bandera de proteger civiles, obtuvo autorización para establecer una zona de exclusión aérea sobre Libia. Pero lo que ocurrió no fue solo protección, fue una intervención completa. Miles de bombardeos contra bases militares, aeropuertos, estaciones de radar, convoyes, infraestructuras, depósitos de armas y, finalmente, ciudades enteras. Libia se convirtió en cuestión de semanas en un tablero donde aviones franceses, británicos, estadounidenses, italianos y de países árabes bombardeaban sin descanso. Mientras tanto, los grupos rebeldes, armados y financiados discretamente, avanzaban en tierra impulsados por la destrucción aérea creada por la OTAN. Y mientras el país se desmoronaba, los correos filtrados años después por Wikileaks revelaron las verdaderas motivaciones detrás de la intervención. Entre ellos, un documento dirigido a Hillary Clinton fue quizás el más claro. En él se afirmaba que Gaddafi estaba usando parte de su oro y de sus enormes reservas internacionales para respaldar una moneda africana capaz de reemplazar al franco CFA, afectando directamente los intereses de Francia. El correo era explícito. Francia tenía 5 motivos para intervenir en Libia, y uno de ellos era evitar que el dinar africano se convirtiera en una alternativa al euro y al dólar. No se trataba de democracia, ni de derechos humanos, ni de proteger civiles. Era geopolítica, pura y dura. El tipo de geopolítica que rara vez aparece en la narrativa oficial. Mientras la maquinaria militar avanzaba, Gaddafi intentaba resistir. Durante más de 6 meses, se negó a abandonar el país. Viajó de ciudad en ciudad, utilizando refugios subterráneos para esquivar bombardeos. Las imágenes de su convoy destruido, sus centros de comando arrasados y sus comunicaciones interceptadas eran transmitidas al mundo como si se tratara de escenas de una película de guerra. Pero detrás de esas imágenes había algo más profundo. Occidente no solo quería derrocar al régimen, quería asegurarse de que Gaddafi desapareciera física y simbólicamente para evitar que pudiera reorganizar lealtades, inspirar resistencia o mantener viva la idea de una África independiente. La guerra avanzaba rápidamente. Benghazi cayó primero, luego Misrata. Trípoli finalmente se derrumbó en agosto de 2011, después de semanas de ataques intensos. Pero Gaddafi no estaba ahí. Había huido hacia Sirte, su ciudad natal, rodeado por un pequeño grupo de leales. La OTAN intensificó los bombardeos, destruyendo rutas de escape y aislando la ciudad. La cacería había comenzado. No había duda alguna. El objetivo ya no era la protección de civiles, era la captura o la eliminación del líder libio. El 20 de octubre de 2011, después de un ataque aéreo que destruyó parte de su convoy, Gaddafi fue capturado vivo. Las imágenes son brutales. Se le ve ensangrentado, golpeado, confundido, arrinconado por rebeldes que lo insultan y lo agreden. Fue sometido, torturado y finalmente ejecutado. Un final humillante, diseñado no solo para eliminar al hombre, sino para enviar un mensaje. Así terminan los líderes que desafían el orden global. No habrá juicio, no habrá defensa, no habrá oportunidad de explicar su versión. La narrativa oficial estaba completa y sellada. Hillary Clinton, al enterarse, pronunció una frase que se volvería infame. Fuimos, vimos, él murió. Una sentencia que condensó en 4 palabras toda la frialdad de la intervención. Era el triunfo del sistema, el fin de un adversario. El silencio definitivo de un líder que, apenas 2 años antes, había denunciado ante el mundo las contradicciones de la ONU y los crímenes de Occidente. El resultado fue devastador. Libia, que antes tenía el nivel de vida más alto de África, se convirtió en un estado fallido. La infraestructura colapsó.
Los ingresos petroleros se desplomaron. Milicias armadas tomaron control de regiones enteras. Dos gobiernos rivales reclamaron legitimidad. Y en medio de ese caos surgió algo más oscuro. Mercados de esclavos a plena luz del día, donde migrantes africanos eran vendidos como mercancía humana. Las 143 toneladas de oro desaparecieron. Los más de 110.000 millones de dólares en reservas internacionales simplemente se esfumaron. Y los proyectos panafricanos que Gaddafi financiaba se desintegraron con él. Pero el elemento más perturbador es este. Todo esto fue posible porque Gaddafi había cometido un crimen que para el sistema mundial es imperdonable. Había intentado cambiar las reglas. Había querido que África dejara de depender del dólar. Había desafiado la estructura financiera creada por Occidente. Y había tenido la audacia de denunciarlo públicamente, frente al mundo entero, sin pedir permiso, sin miedo y sin disfrazar sus palabras. Su discurso fue la chispa, la intervención fue la respuesta, su muerte fue el mensaje. El asesinato de Muammar Gaddafi no fue simplemente el fin de un líder polémico. Fue un recordatorio brutal de cómo funciona realmente el poder en el mundo. Cuando cayó, los medios celebraron su muerte como si se tratara de una victoria moral. Los titulares repetían que Libia sería libre, que la democracia estaba por llegar, que el pueblo ahora podría decidir su futuro. Pero la historia posterior reveló una verdad muy distinta. Sin Gaddafi, Libia no se convirtió en un ejemplo de libertad. Se convirtió en un laboratorio del caos, una nación rota, dividida, saqueada y convertida en un tablero donde milicias, potencias extranjeras y grupos armados luchan por controlarlo todo, excepto lo que realmente importa, la vida de su gente. Porque hoy, más de una década después, Libia no tiene un solo gobierno legítimo. Tiene dos, cada uno apoyado por intereses extranjeros distintos. Las ciudades están fragmentadas bajo el control de grupos armados. La infraestructura que antes era orgullo nacional está destruida. La vida cotidiana es impredecible, peligrosa y frágil. Y quizás lo más perturbador, el país que una vez tuvo el índice de desarrollo humano más alto de África se convirtió en escenario de mercados de esclavos, donde hombres y mujeres son vendidos por unos cuantos cientos de dólares. Esa es la libertad que surgió tras la caída de Gaddafi. Muchos se preguntan si todo esto era inevitable, si realmente había un levantamiento popular tan fuerte que no había alternativa. Pero los documentos revelados en los años posteriores sugieren otra cosa. Francia temía perder el control sobre el franco CFA. Estados Unidos temía un golpe al petrodólar. Europa temía una África que ya no necesitara préstamos, que ya no dependiera de sistemas externos para sobrevivir. Y Gaddafi, con sus reservas de oro, con su visión panafricana, con su insistencia en una moneda africana respaldada en oro, representaba la amenaza perfecta. No por lo que era, sino por lo que podía desatar. Y ahí está la verdadera lección. No importa cuántos recursos tenga un país, no importa cuán alto sea su nivel de vida, no importa si su población tiene educación, salud y estabilidad. Si un líder desafía el orden establecido, especialmente en el terreno financiero, ese líder entra en la lista negra de quienes administran el poder global. Y si ese líder decide decir esas verdades públicamente, sin filtros, sin miedo, frente a la ONU, frente a cámaras, frente al mundo entero, entonces la respuesta siempre será la misma: eliminar la amenaza. Porque la caída de Gaddafi no fue un accidente, fue un mensaje, un recordatorio para cualquier otro dirigente africano que piense en desafiar el sistema financiero global. Un aviso para quienes crean que la independencia real de África es posible sin consecuencias. Y también una advertencia para el mundo. Las reglas que se presentan como universales solo funcionan mientras favorezcan a quienes las escribieron. Lo que ocurrió con Gaddafi revela algo profundo, que detrás de los discursos de democracia, derechos humanos y paz, existe una estructura de intereses que no admite desafiar su autoridad. Él lo hizo, lo dijo en voz alta, y pagó el precio más alto. Si este análisis te ayudó a ver el mundo de otra forma y quieres seguir explorando historias que rara vez son contadas sin filtros, te invito a suscribirte al canal. Aquí no repetimos la historia oficial, la investigamos, la cuestionamos y la mostramos tal como es. Porque solo entendiendo el pasado
podemos comprender el presente y prepararnos para lo que viene.